llamarse restricción de crecimiento intraútero. Como bien dijo el doctor, es una morbilidad, una patología que nos da una morbilidad materno-perinatal y que puede ocasionar complicaciones severas inclusive en la vida adulta. ¿Qué vamos a hacer hoy día en la clase? Vamos a ver su definición, su clasificación, qué factores de riesgo existen, el diagnóstico, un importante tema en el diagnóstico, la ecografía Doppler y el tratamiento. Vamos a la definición entonces. En la definición existe una incapacidad del feto para alcanzar su máximo potencial genético. De eso se trata esta restricción del crecimiento, a partir de una determinada edad. Entonces, eso se traduce en que el crecimiento está por debajo del percentil 10, de acuerdo a curvas internacionales y también las propias del país. Entonces, tiene que ver con la expresión propia del potencial genético, que no se expresa totalmente este potencial según la edad gestacional. Y se produce una restricción de ese crecimiento. ¿Cuánto es el percentil? En menor de 10, según todas las tablas y las curvas ya internacionalmente aceptadas. Entonces, dijimos que los parámetros para considerar a los fetos sospechosos de retardo de crecimiento tienen consideraciones del tipo A, B y C. En el A, el crecimiento fetal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, con signos de compromiso fetal que incluyen anormalidades de la circulación fetoplacentaria por Doppler y disminución del líquido amniótico o alteraciones de las pruebas de bienestar fetal, ya es una sospecha de restricción de crecimiento intraútero. Otra, cuando el feto con un peso inferior a percentil 3 para la edad gestacional. Solo eso, cuando ya es menos de 3, también es restricción de crecimiento intraútero. Y cuando el feto con circunferencia abdominal por debajo del percentil 3, de 2.5 se dice, para la edad gestacional, sin alteraciones de otros parámetros. Luego vamos a ver que la circunferencia abdominal es un signo importante en las mediciones de la ecografía para ver el peso fetal. Bien, entonces esas son las definiciones de la restricción del crecimiento, por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Un feto pequeño, ¿qué es un feto pequeño? Será una restricción del crecimiento un feto pequeño que se abrevia como PEG, pequeño para edad gestacional. Siempre estamos en esa disyuntiva porque es diferente el manejo de un feto pequeño para edad que de una restricción de crecimiento intraútero. Un feto pequeño para la edad gestacional es aquel cuyo peso fetal está entre el percentil 3 y 10, pero muestra una valoración anatómica por ultrasonido normal y presenta pruebas de bienestar fetal normal. O sea, es pequeño, pero no está alterada su anatomía, no está alterado su Doppler, o sea, sus funciones están normales, pero es pequeño. La clasificación. Vamos a clasificar en esta clase a la restricción del crecimiento intraútero en severo, temprano y tardío. Vayamos por el temprano primero. El temprano o precoz, una restricción de crecimiento intraútero temprano precoz, de aparición antes de las 32 semanas. Se ha encontrado relación estrecha con la prematuridad, preeclampsia y alteraciones a nivel placentario. Entonces, cuando esa restricción es antes de las 32 semanas, temprano o precoz. Cuando es más de las 32 semanas, es el tardío. Es la forma más frecuente, aparece después de la semana 32 y se encuentra también asociado a enfermedades placentarias, pero en menor grado que el grupo de restricción de crecimiento intraútero temprano. Y el severo, que tiene complicaciones serias, son fetos que se encuentran con peso ultrasonográfico estimado por debajo del percentil 3, ¿se imaginan? Por debajo del percentil 3 ya es severo. Esta clasificación tiene peor pronóstico y aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal. Entonces tenemos retardo de crecimiento intraútero temprano, menor de 32 semanas, tardío, cuando es más de las 32 semanas, y el severo, cuando ya la restricción es tan alta que hay
el crecimiento está por debajo del percentil 3. Esa es la clasificación. A ver, veamos pues la precoz. Los casos de inicio precoz tienden a ser más severos, representan el 20 al 30% de las restricciones de crecimiento intraútero. ¿Se asocian a qué? A preeclampsia hasta en un 50% y su morbilidad y mortalidad perinatal es alta, dado la prematuridad asociada. Es que aparece muy temprano, entonces un prematuro tiene pocas posibilidades muchas veces para continuar. ¿Cuáles son las causas que destacan en esta restricción precoz? Infecciones, el TORCH, ¿se acuerdan? Las infecciones, anomalías cromosómicas o genéticas como factores patológicos intrínsecos del propio feto. Insuficiencia placentaria severa. En estos casos, el Doppler umbilical presenta muy buena sensibilidad, siendo útil para su diagnóstico y monitorización. Entonces, esa insuficiencia placentaria severa puede darse por una preeclampsia muy temprana, o por tener una paciente presión alta, ser hipertensa, y en la gestación se le agrega una preeclampsia severa. En el tardío, ¿qué es lo que pasa? Los de aparición tardía de más de 32 semanas, hemos dicho, y en especial los de término, representan el 70-80% de las restricciones de crecimiento intraútero. O sea, el mayor porcentaje son restricciones tardías. Su asociación con preeclampsia no es tan alta, tienen habitualmente su origen en la insuficiencia placentaria leve, y en este subgrupo el Doppler umbilical tiene una sensibilidad baja y habitualmente es normal al inicio, pero si ya se complica, va cambiando todo. Están asociados a mayor morbilidad, en especial metabólica y neurológica en la vida adulta, fíjense, tiene repercusiones. Aquí en el tardío lo importante es el diagnóstico. Yo tengo que diagnosticar si es un feto pequeño o si es una restricción o si es un crecimiento normal, porque tiene repercusiones en su vida adulta y pueden pasar clínicamente desapercibidos y después nacen los niños y tienen problemas. Es así como hay esta clasificación de crecimiento, de restricción del crecimiento intraútero por Kratakos, que separa al retardo de crecimiento precoz del tardío. ¿Y qué nos dice? Que el problema en el retardo de crecimiento intraútero precoz es el manejo. ¿Por qué? Porque es un bebé pequeñito. Es un bebé menos de 32 semanas que ha comenzado a no crecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? El manejo para poder lograr que ese bebé pequeñito llegue siquiera a una maduración pulmonar adecuada y poder sacarlo y darle la mejor atención. Entonces, aquí es el manejo. Hay alto grado de insuficiencia placentaria, ¿no? ¿Se acuerdan? Preeclampsia en el 50%. Hipoxia franca, hay una adaptación cardiovascular sistémica, claro. Desde el comienzo está adaptado a poco oxígeno. Entonces, va a durar más que el que es tardío, porque ya se adaptó a esa falta de oxígeno. Feto inmaduro con tolerancia a hipoxia alta, ¿ven? Historia natural, esa es su historia natural porque su inicio ha sido precoz. Baja prevalencia, pero alta mortalidad y morbilidad. El tardío, casi el 70-80% de los casos. ¿Cuál es el problema? El problema que está, dar el diagnóstico, que no se nos pase el diagnóstico. Hay bajo grado de insuficiencia placentaria y hay una hipoxia moderada, una adaptación cardiovascular central, y el feto maduro con tolerancia a la hipoxia baja, escasa o nula, porque no está acostumbrado a esa hipoxia. Entonces, en estos casos del tardío, aparentemente pueden estar bien y de repente hacen muerte fetal intraútero. Entonces, ojo aquí la clave del asunto en la restricción de crecimiento intraútero es hacer bien el diagnóstico. Y ahí nos va a ayudar muchísimo la ecografía. Muy bien. Y seguimos. Y tanto es así que nos va a ayudar la ecografía que en esta patología de restricción del crecimiento intraútero es fundamental la ecografía Doppler. La ecografía Doppler que tiene que ser hecha por especialistas
gente que esté con la especialización y capacitación para ello. No es cualquier ecografía, es una ecografía que tiene que medir los índices y tiene que comparar con las tablas y tiene que hacer su propia comprensión de la evaluación del caso. Entonces hay una clasificación de la evaluación del Doppler en los fetos con restricción del crecimiento intraútero. El Doppler tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En el Doppler tipo 1, ¿qué es lo que hay más saltante? La relación cerebro-placenta es menor del percentil 5. Ustedes saben que en el Doppler mide la velocidad de sangre que pasa por los vasos, ¿verdad? Y esto en obstetricia se tiene que medir o traducir en índices que nos dicen la relación del índice de la velocidad del flujo del cerebro con la relación del índice de la arteria umbilical o de las arterias uterinas o de la misma placenta. Entonces, esos índices son los que evalúa el especialista en medicina fetal para dar su diagnóstico final, ¿ya? Entonces, en el Doppler tipo 1, el ponderado fetal estimado es menor del percentil 3, pero la relación cerebro-placenta es menor del percentil 5. El índice de pulsatividad, que es IT, de la arteria umbilical, es mayor del percentil 95. O sea, aquí la arteria umbilical, su resistencia está alta. ¿Cómo es la resistencia de la arteria umbilical? Es baja. Lo normal es baja, no es alta. Acá está alta. Entonces, acá tenemos el índice de pulsatividad de la arteria umbilical alta, Doppler tipo 1. Y las arterias uterinas también están con pulsatividad alta, mayor de 95. En el tipo 2 ya se agrega otra cosa, fíjense. El ponderado fetal es percentil de 10, pero tienen un flujo diastólico ausente. El flujo de la diástole de la arteria umbilical, porque aquí lo principal es medir la arteria umbilical, medir los flujos, el Doppler de la arteria umbilical. Y aquí, acuérdense bien, el flujo diastólico está ausente de la arteria umbilical. Mayor de 50% de ciclos en una asa, o sea, en una parte del cordón que esté libre en ambas arterias, en 2 ocasiones en mayor de 12 horas. Y el flujo diastólico reverso solo en el istmo aórtico. Tanto así que puede desaparecer la diástole, ahorita lo vamos a ver, que aparece en forma reversa. Ese es el tipo 2. El tipo 3, hay flujo diastólico reverso ya en la arteria umbilical. En el 2 había ausencia de diástole. En el 3, ya cada vez es más severo, hay diástole reversa en la arteria umbilical. Se hace más severo todavía en el tipo 4, que es el flujo diastólico reverso en el ductus venoso, y hay ya un registro cardiotopográfico patológico, quiere decir en el monitoreo fetal hay una variabilidad disminuida. Fíjense que esto es importante. Un signo ominoso o de que el bebé esté en un estrés es cuando la variabilidad disminuye. Ojo, no tenemos el Doppler, no tenemos quien haga la ecografía, pero tenemos un monitoreo que nos dice que la variabilidad está disminuida, como en obstetricia decimos, es una línea. ¿Qué pasa? Está todo plano. Eso es ominoso puede ser hasta muerte fetal. ¿Ya? Y ese es el Doppler tipo 4. Repasemos de nuevo. El Doppler tipo 1, la relación cerebro-placenta, menor de percentil 5, y aquí la arteria uterina está con aumento de resistencia y la arteria umbilical también. ¿Sí? En el Doppler tipo 2, ya hay ausencia de diástole de la arteria umbilical. En el tipo 3, hay diástole, flujo diastólico reverso de la arteria umbilical. Y en el tipo 4, ya hay flujo diastólico reverso del ducto venoso y hay disminución de la variabilidad. Esa es una tabla que ayuda muchísimo para hacer el diagnóstico ecográfico. Ustedes dirán, tanto doctora que índice pulsitario. No, simplemente estamos explicándolo en la clase porque es importante que ustedes tengan una noción cuando viene una ecografía y nos dice arteria umbilical con resistencia aumentada o simplemente ponen mayor de 95.
Entonces ya sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo normal? Que la arteria umbilical no tenga resistencia alta y más bien las arterias del cerebro. En el cerebro que le miden al bebito el flujo de las arterias, la arteria cerebral media. En la cabecita, arteria cerebral media. Y en la placenta o en el cordón umbilical, la arteria umbilical. Entonces, eso es importante. La arteria cerebral sí tiene resistencia alta porque tiene que estar, sus valores normales, es más alta que la arteria umbilical. Eso es lo normal. La arteria umbilical tiene resistencia más baja y la arteria cerebral media resistencia más alta. ¿Ya? Cuando se alteran estas cosas es que se produce la hipoxia y la inminencia a veces de muerte fetal. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. En los factores de riesgo, ¿cuáles son? Siempre hay factores de riesgo para poder determinar una patología, ¿verdad? En los factores maternos, ¿qué tenemos? Trastornos hipertensivos, la preeclampsia y la hipertensión crónica complicada. Con preeclampsia se han asociado a un aumento hasta de 4 veces el riesgo de obtener fetos pequeños para edad gestacional. Entonces, ojo al trastorno hipertensivo. Yo tengo que diagnosticar muy tempranamente si una paciente está haciendo preeclampsia o no. Y para eso, ustedes tienen que saber tomar la presión muy bien. Saber tomar la presión muy bien. Porque si no toman la presión bien, entonces vamos a estar haciendo un diagnóstico no adecuado. ¿Sí? Ya. Y todas las consultas prenatales tienen que tener esta evaluación de la presión arterial, ¿no? Que tiene sus parámetros. Uno puede tomar la presión arterial cuando la paciente viene agitada y todo lo demás. Tenemos que estar conversando, lo que se siente un ratito, hacemos la anamnesis y después le tomamos la presión. Y siempre tiene que ser sentada, ¿ya? Eso es en cuanto a los factores maternos, entonces los trastornos hipertensivos. Lo otro es los trastornos autoinmunes. Compromiso vascular, como el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, el lupus eritematoso sistémico, todo lo que sea de trastorno autoinmune también tiene que ver con los factores de riesgo de restricción del crecimiento intraútero. Las trombofilias también. La más estudiada ha sido el polimorfismo relacionado al factor 5 de Leigh. Factores fetales. Las aneuploidías, o sea, los trastornos genéticos cromosómicos. Aproximadamente el 7% de los casos de restricción de crecimiento se han asociado con aneuploidías. 7%. La aparición temprana de restricción del crecimiento se ha relacionado mucho con la trisomía 18 y la 13. La trisomía 18, esas hacen entonces retardo de crecimiento intraútero precoz. Aparición temprana, porque son alteraciones cromosómicas. Las malformaciones igual, más del 22% de los recién nacidos con malformaciones congénitas cursan con retardo de crecimiento intraútero. Las malformaciones que más se encuentran relacionadas son las cardíacas, tetralogía de Fallot, colección izquierdo hipoplásico, estenosis pulmonar, la anencefalia y defectos de la pared abdominal. Las infecciones también están entre los factores de riesgo. Del 5 al 10% de infecciones intrauterinas de origen viral, rubiola, citomegalovirus, VIH, varicela zoster, malaria, toxoplasmosis. Es decir, todas las infecciones que pueden haber perinatales del 5 al 10%. La prematuridad misma, asociación entre el parto prematuro y la restricción de crecimiento. Gestaciones múltiples también, uno crece menos que el otro. Hasta la semana 32 de gestación, las curvas de crecimiento a veces son similares y de allí se disparan, ¿no? Uno crece más y el otro se va quedando. En cuanto a los factores placentarios, las principales entidades asociadas son placenta previa, infartos placentarios, las vasculitis, la arteria umbilical única, placenta circunvalada, inserción velamentosa, tumores placentarios, infartos,
angiogénesis aberrante, todo lo que le pueda restringir la oxigenación que nos da la unidad de las vellosidades del cotiledón. El diagnóstico, entonces. Ya habíamos pues visto un poquito con la tabla del Doppler, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver bien a qué se refiere el diagnóstico. Un elemento fundamental para calcular el diagnóstico de restricción de crecimiento intraútero es el cálculo adecuado de la edad gestacional. Aquí la vedette, la edad gestacional. Porque si yo no tengo bien calculada la edad gestacional, ¿cómo yo voy a asumir que está desfasada esa gestación, que está creciendo menos o no? Entonces aquí el cálculo adecuado de la edad gestacional. El examen clínico de la altura uterina, su sensibilidad es un 30%, pero nos ayuda a hacer todo el diagnóstico integral. Su uso masivo se justifica considerando que su costo es muy bajo, entonces tenemos que tomar la altura uterina. En la práctica, tenemos que hacer la práctica, por eso cuando hacemos las simulaciones y estamos atendiendo a una gestante, siempre tiene que el alumno hacer la práctica de la altura uterina. Se toma del pubis hasta el fondo uterino con la cinta. La ecografía es el gol estándar, ¿no es cierto? Es el gol estándar, hemos visto que la ecografía doble es el gol estándar. La mejor tabla de crecimiento para uso como referencia es la creada con datos locales, eso es la verdad, porque las constituciones son diferentes entre cada país. Una vez establecido el peso fetal estimado bajo el percentil 10, es necesario diferenciar entre pequeño sano, que es el PEG, del patológico, que es el que tiene restricción del crecimiento. El primer paso, ¿cuál va a ser entonces? Descartar patología intrínseca fetal o placentaria. ¿Quién nos va a ayudar ahí? La ecografía. Mediante una evaluación anatómica detallada, incluyendo evaluación acuciosa del corazón fetal. Entonces, vamos a solo recordar que una de las ecografías principales en obstetricia es la de 11 a 14 semanas, que nos puede ya evidenciar que hay alguna malformación. ¿Sí? Y lo otro es la valoración detallada de la placenta. En los casos severos, descartar una etiología infecciosa, hay que estudiar la rubiola, toxoplasma, citomegalovirus, pedir el TORCH, el examen de TORCH en sus exámenes de laboratorio. Considerar un estudio cromosómico, muchas veces, en especial cuando el tamizaje para neuploidías 11 a 14 es sospechoso. Y acá está la ecografía. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver la arteria umbilical y la vena umbilical, ¿no es cierto? ¿Cuántas arterias hay en el cordón? 2. ¿Y cuántas venas? 1. Eso va a medir el flujo de la sangre que hay allí y constituye el Doppler. ¿Y cómo lo van a traducir? En índices. En índices de relaciones entre lo que hay aquí, entre lo que hay en el bebé, entre lo que hay en las arterias uterinas con relación a las arterias umbilicales. Entonces, la ecografía Doppler hemos dicho que es el gol estándar para poder diagnosticar el crecimiento, en la restricción del crecimiento intraútero. La arteria umbilical ha sido el parámetro histórico más utilizado en el manejo de la restricción, por ser útil tanto en su diagnóstico para los casos severos como en el seguimiento. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Estamos aprendiendo que la restricción tiene que ver con la expresión genética del bebé para su edad gestacional y cuando universalmente se ha determinado que es por debajo del percentil 10. Cuando un bebé está por debajo del percentil 3 es muy severo. Hay restricción de crecimiento intraútero precoz y tardío. Precoz menor de 32, tardío mayor de 32. Puede ser severo, puede ser leve, y el severo es menor de 3 y tiene alto grado de mortalidad. Y ahora que la ecografía Doppler es lo principal en cuanto al diagnóstico, ¿no? Porque nos va a medir esos índices de pulsatividad entre la arteria umbilical, la arteria uterina y la arteria cerebral media del bebé. Entonces, presenta un deterioro progresivo, la arteria umbilical, y predecible conforme disminuye la superficie de intercambio placentario, que es el cotidiano en la placenta.
que va desde un aumento en la resistencia hasta el flujo diastólico ausente o reverso. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Aumenta la resistencia. Sigue progresando esta restricción de crecimiento, este estrés, esta hipoxia, y va a haber ausencia de la diástole. Tanto así que hasta se forma un flujo reverso. Y ahí está. Esta es la forma de onda normal de la arteria umbilical. Sístole, arriba, fíjense, así, arriba, diástole. ¿Sí? Sístole, diástole. Ya está. Aumento de la resistencia progresiva de la arteria umbilical, ya estamos sospechando y haciendo el diagnóstico preliminar de restricción del crecimiento. Entonces hay aumento de los índices, mayor de 3, de índice de sístole y diástole, mayor de 3, y hay los índices de pulsatividad. Acá hay disminución del flujo del fin de la diástole. Fíjense, acá, sístole, diástole, disminución. Acá hay ausencia del flujo fin de la diástole. No hay nada, ¿no? Fíjense aquí, tiene que haber esto de aquí. Era más gordita, era así, subiendo y más gordita. Así. Esta es la onda normal. Sístole, diástole. ¿Sí? Y aquí hay un espacio que es diferente, aquí que ya está disminuyendo. Aquí hay ausencia. Aquí no hay nada, fíjense. Esto es ausencia de flujo de la diástole. No hay diástole. Y aquí, esto que debería estar aquí, la diástole, se va hacia abajo, como un espejito. Flujo diastólico reverso. Uy, aquí ya, el bebé puede morir. Ya está, puede morir. Entonces, esto importantísimo lo hace el especialista de medicina fetal y nos da el diagnóstico para que nosotros hagamos el manejo. En cuanto a la arteria uterina, ¿qué hemos visto? La arteria umbilical. Ahora veamos la arteria uterina. Su principal utilidad radica en la predicción y orientación diagnóstica de la restricción del crecimiento intraútero. Mientras más temprano sea la evaluación de la arteria uterina, es mejor. El eje central de la fisiopatología de la restricción del crecimiento intraútero por insuficiencia placentaria se puede identificar a través de la resistencia al flujo anormalmente elevado en la ecografía. Muy bien. Esta es la ecografía Doppler, la invasión del trofoblasto. Todo eso nos va a dar un índice de pulsatividad en cuanto a los flujos que vemos de la sístole y la diástole. Y en la cerebral media, que se abrevia ACM, hay un índice de relación entre la cerebral media y la placentaria, RCP, se dice, el RCP. Permite identificar el fenómeno de redistribución de flujos ante la hipoxia fetal, objetivando la vasodilatación del territorio cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Si le falta flujo de oxígeno al cerebro, ¿qué va a hacer el cerebro? Automáticamente dilata sus arterias para que le pueda llegar mayor oxígeno, porque si no el bebé se está muriendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Se comienza a dilatar, entonces hay una dilatación de la arteria cerebral media y eso se traduce en un flujo. Cuando vemos eso, quiere decir que ya hay un compromiso fetal por esta redistribución. De gran valor en el manejo de la restricción tardía. Identifica fetos con resultado perinatal adverso con incremento del riesgo de cesárea de urgencia. Cuando tenemos esta relación cerebro-fetal y es tardía, mayor de 32 semanas, que es el retardo de crecimiento intraútero, no, la restricción, que no se dice retardo, restricción de crecimiento intraútero tardía, puede haber muerte fetal intraútero. Si no nos apuramos y hay que hacer una cesárea de urgencia. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué le pasa a la arteria cerebral media? Comienza a dilatarse. Entonces, si la arteria cerebral media comienza a dilatarse, va a bajar su índice de resistencia. En cambio, en la placentaria, en la arteria umbilical, va a subir su índice de resistencia. Entonces, eso se traduce en una valoración de hipoxia severa.
La ecografía, entonces, su valoración se puede interpretar de manera aislada como índice de resistencia menor al percentil 5 para la edad gestacional o en combinación con la arteria umbilical en el denominado índice cerebroplacentario. Esto es importante, el índice cerebroplacentario. En el cerebro, la arteria cerebral media, que comienza a dilatarse, y en la placenta, la arteria umbilical. Este último mejora la sensibilidad considerando que el proceso de aumento de la resistencia umbilical y de la vasodilatación son continuos. Y acá está la traducción. Normalmente la arteria umbilical debe tener menor resistencia que la arteria cerebral media. Ya lo hemos repetido varias veces. Cuando esta relación se invierte, se define redistribución de flujo. Está redistribuyendo flujo para que el bebé pueda seguir oxigenándose, porque si no, muere el bebito, ¿verdad? Entonces, hay un índice cerebro umbilical mayor de 1, normal. Claro, si la arteria cerebral tiene mayor índice que la umbilical, va a salir siempre mayor de 1. Pero cuando pasa lo contrario y la cerebral media comienza a dilatarse porque hay la falta de oxígeno, este índice va a ser menor de 1, porque acá va a ser menos y la umbilical va a ser mayor. Entonces va a salir siempre menos de 1. ¿Eso qué se traduce? Redistribución de flujo. Redistribución de flujo que quiere decir que el bebé está en hipoxia. Y acá está lo normal, ¿sí? Así, sístole, diástole, acá su espacio, ¿verdad? Y acá, redistribución de flujo. Fíjense, ¿dónde está la diástole? Se fue. Aquí peor, acá está más chiquitita esa y acá sube mucho, ¿no? Hay más resistencia. Y lo otro, lo que es peor es cuando está en espejito, se ve hacia abajo. Entonces, en la ecografía Doppler, los flujos venosos y el istmo aórtico también tienen que ver. El ductus venoso es una buena forma de evaluar la distensión cardíaca derecha asociada a hipoxia y acidemia durante la contracción atrial, donde el flujo anterógrado de la onda A puede verse progresivamente comprometida hasta llegar a 0 o reverso. El flujo venoso hemos visto que cae, ¿no es cierto? Entonces el especialista en medicina fetal nos va a dar los índices de la arteria umbilical, de la arteria uterina, de la arteria cerebral media, del ductus venoso y del istmo aórtico inclusive. El istmo aórtico, normalmente el istmo aórtico tiene flujo anterógrado, en la medida que disminuye la resistencia, en el territorio cerebral hay vasodilatación y aumenta la resistencia en el territorio placentario, que puede aparecer flujo reverso en diástole, lo que ha sido asociado a mal pronóstico perinatal. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que también se mide el ductus venoso y el istmo aórtico, los cuales también pueden aumentar su resistencia. Y acá está qué es lo que se hace cuando tenemos esa valoración del Doppler y cuál sería el manejo. Fíjense, en el tipo 1, ¿se acuerdan que había una tablita anterior que yo les he explicado sobre lo que hay en el tipo 1? En el tipo 1 nos veíamos la arteria umbilical. La arteria umbilical aumenta su resistencia, mayor de 95. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Y el ponderado fetal es menor de percentil 3. ¿Qué hacemos en el tipo 1? Vigilancia, parto sobre las 37 semanas, o sea que acá puede haber un chance vaginal, un parto monitorizado, tampoco dejarlo al libre albedrío, pero un parto monitorizado. En el tipo 2, que ya había flujo diastólico ausente de la arteria umbilical, vigilancia biseminal, 2 veces por semana, parto sobre la maduración pulmonar, 34 semanas, y considerar la cesárea electiva, de acuerdo a las condiciones fetales, para poder hacer el parto vaginal si se pudiera, ¿no? Porque ya acá hay ausencia de diástole. Cesárea electiva considerar. Acá es parto vaginal en el tipo 1. En el tipo 3, cuando hay el flujo diastólico reverso, ya está reverso el flujo diastólico de la arteria uterina. Aquí, ¿qué hay que hacer? Cesárea de frente. Y ya nos vamos a ir a las 34, fíjense. Hay que hacer cesárea y sacar al bebito sobre las 30 semanas, ¿no? Considerando su maduración pulmonar con los corticoides que ya hemos aprendido en otras clases. Y la vigilancia,
es de 24, acá está mal, es 48 horas, de 24 a 48 horas tenemos que hacer la vigilancia ecográfica con Doppler. Y aquí en el 4, que es el más severo, ¿se acuerdan? El más severo, que ya hay compromiso del monitoreo fetal, donde no hay variabilidad y el flujo diastólico es reverso, ¿qué hay que hacer? Una cesárea de emergencia. Aquí las desaceleraciones espontáneas pueden justificar cesárea de emergencia. Y si el bebé llega a 26 semanas, pasando esas 26 semanas ya se debería de considerar sacar al bebé. Porque si no vamos a tener a muerte fetal intraútero, porque si lo dejamos adentro. Entonces, la ecografía Doppler y los índices nos van a dar el posible manejo que tengamos con el bebé. Y ya vamos terminando, después de hablar de tantos índices y números y nomenclaturas, vamos viendo pues que el tratamiento tiene que ver con la sospecha clínica de los factores de riesgo. Hemos visto que hay factores de riesgo maternos, fetales, intrínseco al propio bebé, en los maternos la hipertensión, la desnutrición, las enfermedades inmunológicas, en el feto las anomalías cromosómicas, las malformaciones, en la placenta la insuficiencia placentaria, que nos dan algunas patologías crónicas endocrinas. Entonces tenemos que nosotros buscar todos los factores de riesgo. De ahí la valoración ecográfica del peso fetal. Mayor de percentil 10, normal. Menor de percentil 10, ecografía Doppler. Menor de percentil 10 hemos dicho que es el retardo de crecimiento, ¿verdad? Ecografía Doppler, detalle anatómico, líquido amniótico, anormal y normal. Si esta ecografía Doppler es anormal, ya hay una restricción del crecimiento. Mayor de 37 semanas, hacer todos los Doppler que hemos dicho y la clasificación, y ya sabemos qué vamos a hacer. En el tipo 1 puede ir hasta las 37 semanas, parto vaginal. Tipo 2, llegar a las 34, cesárea. En el tipo 3, que hay mayor compromiso y hay ausencia de la diástole, a las 30 semanas nada más hay que sacar al bebé. Y si ya está más comprometido en el tipo 4, mayor de 26 semanas, considerar operar. Si no hay esto, es mayor de 37 semanas, finalizar gestación, tipo 1, parto vaginal, y los otros cesáreos. Si es un normal o un PEG, Doppler cada 2 semanas y finalizar a las 40. Entonces ese es el manejo del tratamiento de la restricción del crecimiento intraútero. Y ahora vamos a macrosomía fetal para después ya hacer las preguntitas, ¿ya? En cuanto a macrosomía fetal, estamos yendo ahora al otro lado, ¿verdad? Restricción del crecimiento intraútero, el bebé pequeñito, el bebé por debajo del percentil 10, el bebé que no crece. Entonces, ese es el diagnóstico de este bebé pequeño que restringe, que baja su crecimiento y que no puede expresarse genéticamente a una edad gestacional y que puede tener morbilidad y mortalidad. Y acá estamos al otro lado, en el macrosómico, el que es grandote, el que pasa los percentiles normales. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver también lo mismo, su definición, factores de riesgo, diagnóstico, exámenes auxiliares, su ecografía, manejo, algo sobre distocia de hombros y la prevención. ¿Qué vamos a decir como introducción? La macrosomía se relaciona con un riesgo aumentado de las complicaciones maternas y mortalidad fetal. Por este motivo es importante la detención temprana de los fetos macrosómicos durante la gestación, así como su correcto manejo y seguimiento. Su diagnóstico es a veces difícil y un estimado clínico y por ultrasonido del peso fetal está propenso a mucho error porque es la clínica, por eso es que tenemos que practicar y practicar y practicar. Las medidas por ultrasonido son razonablemente exactas para predecir el peso de los fetos pretérminos pequeños. Sin embargo, la estimación del peso en los fetos grandes no es tan confiable, porque es tan grande que ya no ve toda la medida el especialista en ecografía. Es difícil ponderar a veces un feto grande. Un autor plantea que solo el 50% de los bebés determinados como macrosómicos fueron bien diagnosticados al nacer. Fíjense, Zamorsky
dice eso, solamente el 50%. Quiere decir que hay mucho error a veces en la valoración del peso fetal. En la definición hay dos conceptos. Feto grande para la edad gestacional, el G. GEG, no es EEG, GEG. Peso fetal estimado, que es el ponderado fetal estimado, superior al percentil 97. Fíjense, veníamos de considerar un percentil menor de 10, ahora este se pasó. Mayor de 97 es el feto grande para la edad gestacional. Y macrosómico se usa para hablar sobre el peso nada más, superior a los 4 kilos, sea cual sea la edad gestacional. Acá en el feto grande para edad gestacional estamos considerando percentiles y el macrosómico nos habla del peso, mayor de 4 kilos. La prevalencia teórica de la macrosomía en países desarrollados oscila entre 8 al 10%, aunque durante el seguimiento periódico de la gestación, muchos de estos fetos grandes son identificados y en consecuencia la incidencia real de macrosomía puede ser menor. Entonces, hasta el 10% más o menos. Factores de riesgo constitucional, hijo previo mayor de 4 kilos, índice de masa corporal materno, obesidad o sobrepeso mayor de 30, ¿se acuerdan? El índice de masa corporal, eso tenemos que hacerlo nosotros en la evaluación. Cuando es multípara, también tiene mayor de 4 hijitos, tiene mayor factor de riesgo de ser macrosómico. Las razas africanas o latinas, mayor feto macrosómico. Peso de nacimiento materno mayor de 4 kilos. Edad materna mayor de 36. Hay algunos estudios que dicen que en las adolescentes también, pero el porcentaje es poco. Es más en las 36 semanas. Diabetes previa, obesidad. Factores de riesgo. Entonces, cuando tienen un índice de masa corporal mayor, pregestacional, mayor de 30, multíparas, la raza, el peso del nacimiento del bebé, la edad materna mayor de 36, diabetes y obesidad. En gestacional, aumento excesivo de peso durante la gestación, las que aumentan 20 kilos, 16 kilos, mayor de 15 entonces, porque hasta 15 puede ser, 16 kilos o más, entonces ya estamos pensando, pueda tener un feto macrosómico o grande para el gestacional. El sexo masculino son más macrosómicos que los femeninos. Gestación cronológicamente prolongada. Si se va prolongando, pasa a las 41, llega a 42 y no tiene patología de insuficiencia placentaria, ese bebé sigue creciendo, creciendo, creciendo y va a ser macrosómico. Y cuando hay diabetes gestacional. Entonces, en el diagnóstico hay una estimación del peso fetal para hacer el diagnóstico. Una correcta asignación de la edad gestacional del feto, igual que en la restricción de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? La correcta estimación de la edad gestacional. La estimación del peso fetal a partir de las biometrías fetales. Se va a calcular el peso fetal estimado por el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, la circunferencia abdominal importantísima para poder ver el feto macrosómico, ¿no es cierto? Eso es importante. Y la longitud del fémur. Entonces, estos son los parámetros que el ecografista va a poder tener para poder hacer la valoración del ponderado. Dentro de esto, la circunferencia abdominal CA es el parámetro más importante para predecir el riesgo de macrosomía, ya es el que tiene más impacto en la estimación del peso fetal. La circunferencia abdominal. Estimación del percentil de peso ajustado por edad gestacional, la ponderación del feto, del peso fetal estimado, el sexo y el número de fetos es importante para hacer el diagnóstico. Entonces, la estimación del percentil del peso ajustado a la edad, el ponderado, el sexo fetal y el número de fetos. La ecografía. La ecografía realizada en el tercer trimestre tiene bajo valor predictivo. Hemos dicho que lo más importante es hacer ecografía al inicio. Menor de 37 semanas, el diagnóstico del feto grande para edad gestacional se realizará cuando se observe un ponderado fetal estimado, peso fetal estimado superior al percentil 97, ¿no? Hemos dicho que en menores de 37 el diagnóstico de grande para edad es percentil mayor de 97, en 2 controles. En mayor de 37 semanas, únicamente será necesario un control ecográfico que nos diga
que el percentil es mayor de 97. Ya estamos haciendo el diagnóstico. En menor de 37 tienen que haber 2, y en el mayor de 37, con uno solo que nos diga que ese percentil está volando y es mayor, más de 97 o más, es un bebé grande ya. Un caso particular serán las pacientes con diabetes pregestacional o gestacional, en las cuales con un solo control ecográfico, con una estimación de peso fetal mayor de 97, ya será suficiente para considerar el peso, no importando la edad, la semana gestacional. Es que esos bebés crecen mucho en las diabéticas. La curva de tolerancia para descartar diabetes es importante. Siempre es importante aquella que nosotros veamos que el índice de masa corporal está llegando a 28, 30, ya tenemos que hacer una curva de tolerancia. A pesar de que en ocasiones tendremos un diagnóstico tardío de diabetes gestacional, este será importante para optimizar los controles glicémicos durante la fase final de la gestación y durante el parto. La ecografía con estudio morfológico detallado con el objetivo de descartar malformaciones asociadas también es importantísimo, siempre. La primera es la genética de 11 a 14, la morfológica a partir de las 22 hasta las 24. Seguimiento obstétrico. Los grandes para edad gestacional asociados con diabetes gestacional o pregestacional, el control ecográfico cada 3 a 4 semanas, valorando el peso fetal estimado y el bienestar fetal. ¿La valoración del líquido será importante? Claro que sí, porque puede haber polidramios, ¿no? Especialmente en las diabéticas, sería un índice de mal control glicémico cuando existe polidramios. Los movimientos fetales, el índice de pulsatividad, ¿se acuerdan de la arteria cerebral media? Si está la arteria cerebral media, está en vasodilatación, también está en hipoxia, ¿no es cierto? El grande para edad gestacional aislado no requerirá seguimiento adicional. Se programará una ecografía de control de peso a las 38-39 para valorar terminar el embarazo, para no tener un bebé más de 4 kilos y después tener problemas. El manejo. En los fetos grandes se programará ecografía de control del crecimiento de 38-39 semanas. En el caso de un peso fetal estimado mayor de 4 kilos en pacientes diabéticas o mayor de 5, en pacientes no diabéticas se finalizará, la gestación tiene que finalizar entre 39 y 38 semanas. En caso del peso fetal estimado más de 4 kilos, que corresponde al 97 percentil a la de 39, se propondrá la finalización de la gestación a partir de las 39 semanas. Entonces, es importante valorar el peso fetal estimado, si es mayor de 4 kilos, para terminar el embarazo, ya no a las 40, sino antes. Complicaciones. ¿Qué puede haber un feto tan grande que pueda tener un parto vaginal, inclusive por la cesárea? Complicaciones maternas, parto instrumentado, la cesárea misma, lesiones perineales, hemorragia posparto, rotura uterina. Fetales, distocia de hombro, sequedad del hombro. Como complicación secundaria encontramos lesión del plexo braquial y fractura. Esta lesión del plexo braquial es para toda la vida. Eso es lo malo. Para toda la vida queda mal el bebé. Neonatales, hipoglicemia, al detenerse el aporte de la glucosa, policitemia, rojos colorados nacen con incremento de la producción de eritropoyetina como resultado de la hipoxia causada por incremento de la demanda oxidativa asociada a la hiperglicemia e hiperinsulinemia. Hiperbilirubinemia también va a haber, secundaria a la policitemia, claro está, asfixia perinatal y mortalidad al final. ¿Qué hacemos entonces con la ecografía del tercer trimestre? Que hemos dicho que tengo un percentil mayor de 97, si es menor de 37, repetir ecografía en 2 a 3 semanas. Si es mayor de 37, se confirma con una sola. Si es menor de percentil 97, bajo riesgo de macrosomía. Pero si es mayor de percentil 97, hemos dicho que se confirma el grande para la edad gestacional. Hay que solicitarle su curva de tolerancia para la glucosa, su estudio morfológico. Si es aislado esto, de 38 a 39 semanas, menor de 4 kilos, controles habituales. Pero si es mayor de 4 kilos, finalizar a las 39, no llegar a las 40. Y si es mayor de 4.500 o 5.000, la cesárea electiva, a partir de las
39, 38 en algunos casos. Si se confirma el grande para eje gestacional en mayor de 37, es lo mismo con la curva de tolerancia a la glucosa, y si es diabetes, seguir el protocolo de diabetes que hay que sacar al bebé igual a las 38 semanas. Y algo sobre la distocia de hombros que es importante para que ustedes sepan. Cuando el bebé es grande, el diámetro biacromial que se pone debajo del pubis, ¿se acuerdan que hemos hecho los mecanismos del parto? ¿No es cierto? Se pone el diámetro biacromial debajo del pubis, entonces uno tiene que bajar la cabeza del bebé para que salga el hombro anterior. Cuando este diámetro biacromial es muy grande porque el bebé es grande, mayor de 4 kilos, el hombro anterior no va a salir y se atasca, se queda allí. Y el bebé puede hasta morirse si no sabemos qué hacer. ¿Ya? Entonces, esa es la distocia de hombros. La distocia de hombros se define como el fallo en la salida del tronco fetal que precisa maniobras obstétricas adicionales para la sección de los hombros fetales, porque se impacta el hombro anterior durante el parto vaginal, una vez que la tracción moderada de la cabeza hacia abajo ha fallado. Entonces, bajamos la cabeza y el hombro anterior no sale. La incidencia es de 0.58 a 0.70% de los partos vaginales. Factores de riesgo en la distocia de hombros, difícil de predecir. Hemos dicho que es difícil la estimación fetal, entonces eso también. Solo el 50% de las distocias de hombros se producen en los macrosómicos, porque también puede ser una mala técnica de atención del parto. La mayoría de los macrosómicos no presenta distocia de hombros, todos los factores de riesgo tienen bajo esa valoración. Anteparto y intraparto. Anteparto, el ponderado o el peso fetal estimado mayor de 4 kilos aumenta a medida que aumenta el peso. En la diabetes mellitus, en el IMC mayor de 30, hay distocia de hombros previa por 10. En el intraparto, primera fase de parto prolongado, claro, no avanza porque no puede salir. Se hace largo toda la primera fase del parto. Segunda fase de parto prolongado y parto instrumentado. Entonces, cuando nosotros tenemos un parto que no va avanzando 1 centímetro por hora, no va descendiendo, es porque el bebé está obstruido, no puede salir porque es muy grande. Ante la combinación de estos factores de riesgo en una misma paciente, por ejemplo, el peso fetal estimado, más de 4 kilos, más diabetes, más obesidad, el riesgo de distocia es muy elevado. Entonces nosotros tenemos que tener ya esos diagnósticos. Si es mayor de 4 kilos, si es diabético, obesidad, esto ya no va a parto vaginal, porque si no, puede ir y se rompe el útero, se desgarra la paciente, hace hipotonía, sangra y podemos tener mortalidad de las dos partes, tanto del bebé como de la mamá. Manejo, signo de sospecha, dificultad expulsivo de parto o del mentón, retracción de la cabeza fetal hacia el periné, ese es el signo de la tortuga, dificultad de rotación externa, no puede rotar, la cabeza es muy grande, dificultad del descenso de los hombros, después de la tracción axial moderada, el hombro anterior se impacta y no sale. Primeras medidas, siempre trabajo en equipo. El bebé está saliendo y no sale, hay que pedir ayuda, no trabajemos solos, porque a veces uno ya se bloquea en ese momento. Y tiene que haber una mente y decir, no, ¿sabes qué? No sale, vamos a sala de inmediato. Evitar pujos maternos, no realizar presión fúndica, eso es prohibido, la presión de Christeller, para la perfusión de oxitocina, porque se puede romper el útero, evitar tracción o rotación excesiva de la cabeza, eso, porque puede haber, no saben todo lo que puede haber, hacen fracturas, hay un montón de cosas puede haber si es que hacemos las cosas mal. Colocar a la paciente en el límite inferior de la camilla, bien posicionada para que podamos atenderla bien. Hay que a veces poner una sonda y registrar el tiempo del proceso, es importante. El expulsivo no debe pasar 1 hora, en los 45 minutos ya estamos ya con expectativa armada de que sea una cesárea. Y en las maniobras es importante que las primeras maniobras que se hacen, que son las más comunes y que nos dan buen resultado, es la de McRoberts. Esa se tienen que acordar, chicos, McRoberts. Hiperflexión de las extremidades sobre el abdomen. Ustedes hacen que sus piernas de la paciente estén pegadas a su abdomen.
Masanti o presión suprapúbica con la mano, hay que presionar para que pueda bajar el hombro. Ya otras maniobras de segundo nivel se dice es la extracción del hombro posterior. Si no sale el hombro anterior, voy con mi manito y saco el hombro posterior. Rotación de hombro posterior también, lo rotamos con 2 deditos adentro. Hay una maniobra de Gasti que hacemos poner a la paciente como que gatea para poder salir. Y acá está, la maniobra de último recurso ya es Sabanelli. ¿Qué es Sabanelli? Simplemente empujamos, en vez de sacarlo al bebé, empujamos la cabeza para llevar la sala, inclusive con la manito ahí, para que no se desgarre porque se va a impactar y no lo vamos a poder sacar. Fíjese que ha habido casos de eso ya no se hace, ¿no? Hemos tenido que, se tiene que romper hasta el cartílago de la sífilis del pubis. Y lo último es la fractura clavicular para disminuir ese diámetro diacromial. Esa es una fractura deliberada. Es terrible eso. Fíjense, esta es la maniobra que tienen que ustedes saber hacer. Las piernitas pegadas al abdomen. Mac Roberts. Entonces eso nos da un ángulo diferente y el bebé puede acomodar mejor su diámetro diacromial y poder salir. Masanti es la presión aquí del brazo para poder disminuir ese diámetro diacromial que está muy grande. Entonces presionamos ahí mientras el que está atendiendo el parto va bajando la cabeza. Jack Kemir es ir a ver el hombro posterior. Ir a ver el hombro. No sale de aquí, va a salir el de abajo, sí se puede, ¿no? Matt Wood ya es entrar desde la cara anterior del hombro, hacer una maniobra como de tornillo, le damos vuelta hacia el otro lado del tornillo de Goops. Eso es lo que se hace, se da vuelta. Y a ver si por el otro lado desprende. O sea, la cosa es desprender el hombro anterior. Al darle vuelta como un tornillito, entonces se puede hacer, ¿no? Pero eso es con mucha suavidad y nadie lo puede hacer si uno no tiene experiencia, porque aquí es donde se producen las fracturas y las muertes de bebé. Complicaciones secundarias a la distocia de hombros, neonatal, lesión del plexo braquial para toda la vida, chicos. No es que, ya le pasó, no, toda la vida va a tener esa lesión del plexo braquial. Fractura clavicular, fractura humeral, imagínense. Encefalopatía hemorrágica isquémica y se muere. Hemorragia, maternas, hemorragia postparto, esguince perineal severo, atonía uterina, lesión vesical, todo puede haber. Prevención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se recomendará a todas las gestantes control prenatal desde el inicio, temprano, precoz, oportuno. ¿Se acuerdan de la clase? Dieta equilibrada, actividad física regular y se realizará una correcta anamnesis con objetivo de qué hacer, detectar precozmente los factores de riesgo, esto para macrosomía y también para restricción de crecimiento intraútero. En pacientes diabéticas conseguir un control glicémico óptimo al inicio, a las 28 semanas y al final. En el caso de obesidad, disminución del peso pregestacional. Si quiere embarazar, tiene que embarazar estando en un peso ideal. Y en pacientes con peso normal, evitar un excesivo aumento de peso durante la gestación. Debe ser sus 10, 12 kilos y nada más. No llegar a 20 y después bajo, dicen, no, no es así. Porque nos puede traer problemas con los fetos macrosómicos y con la distocia de hombros. Muy bien, esa es la clase de hoy día de dos patologías que son aparentemente diferentes, pero que pueden terminar, si no tenemos un buen manejo, pueden terminar con una morbilidad muy alta y con una muerte fetal a veces, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora Pinto. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta para la doctora? Doctores, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Adelante, doctor. Adelante, joven. Buen día. Sí, dígame. Buenos días, doctores. Yo quería hacer una pregunta, doctora, con respecto a la fractura de clavícula. ¿Con qué frecuencia se sigue utilizando esta medida y cómo sería el manejo, el seguimiento al paciente después de esa maniobra? Esa maniobra no se debe usar. Es una
Es una maniobra, si se hace, a veces indirectamente, porque no hemos evaluado bien el peso del bebé, porque puede tener muchas repercusiones terribles, ¿no? Como lesiones del plexo. Entonces no es que se haga, no es que un bebé es grande y ya le fractura la clavícula, no sé, eso se hacía antes cuando no habían los recursos necesarios, la infraestructura y la capacidad técnica del ginecólogo para operar de emergencia. Cuando no se tiene nada de eso y de repente estamos en un sitio diferente, ya es como una medida última salvadora, porque nos puede acarrear de repente una hemorragia terrible si es que tocamos el paquete vascular que está debajo de la clavícula y se muere el bebé igual. Entonces, lo ideal es no llegar a eso, no llegar a eso. Si nosotros estamos viendo que el parto se demora, que la mujer tiene más de 42 semanas, que es obesa, que es gordita, ponderamos la cabeza al hacer el tacto, que es muy grande, no, ese bebé no va a salir. Y más bien, Sabanelli, metemos un poco la cabeza y la llamamos a cesárea. Es como una maniobra salvadora de anterior, cuando no habían recursos de una cesárea de emergencia así muy rápida. Muchas gracias, bastante claro. Doctora, permítame. Dígame, doctora. En siglos pasados, la obstetricia, antes de ser una ciencia, era un arte. Era un arte, ¿no? sí. El Claro, arte de partear. Sí, sí. Todo salía por vía vaginal. Así y es. En esos tiempos habían recursos que utilizaban los tetras para sacarlo por vía vaginal y salía en esas condiciones. Había que hacer maniobras, había que fracturar. El niño salía en pésimas condiciones, en muy malas condiciones, y la morbilidad y la mortalidad era elevadísima en esos tiempos. Pero en la obstetricia moderna ya no es así. Lo que la doctora les ha referido son datos históricos, pero en la obstetricia moderna lo que se hace es la prevención. Se hace un diagnóstico oportuno para que se haga la cirugía y termine el parto por vía abdominal, porque es imposible o se va a dañar el niño en un parto vaginal. Eso es lo que se hace actualmente. No queden ustedes con la idea de que estamos recomendando algunas maniobras. No, claro, doctor, muy bien la aclaración, muy bien la aclaración. Ese es histórico, y por tal entonces hoy día evitamos llegar a un parto vía vaginal en estas condiciones de no hacer el diagnóstico oportuno, de no intervenir oportunamente, de tal manera de que mamá y niño estén en buenas condiciones. Para eso entonces es la referencia que estamos alcanzando todos ustedes. Sí, bueno, correctamente lo que dice el doctor. Correctamente. Hay una pregunta, doctora. A ver, doctor. En el chat, que dice, doctora, en la clase de retardo de crecimiento intrauterino o restricción de crecimiento uterino, ¿puede volver a explicar sobre el Doppler en la arteria uterina y la arteria cerebral media? Ya. Muy bien. La arteria umbilical, la arteria uterina tiene una resistencia no alta, normal, digamos, ¿no? Acá lo importante es la arteria umbilical. La arteria umbilical, su resistencia no es alta, es baja. Eso es lo normal. Y la arteria cerebral media tiene una resistencia normal, como con sus índices que ya tienen establecidos. Cuando hay alguna situación de hipoxia, de daño en la circulación que va desde la madre al feto y hay una restricción de crecimiento, esta resistencia de la arteria umbilical aumenta la resistencia de la arteria umbilical. Y la resistencia de la cerebral media, que es en la cabecita del bebé, baja. ¿Y por qué baja? Porque por la hipoxia, el cerebro del bebé dice, a mí no me va a llegar esta hipoxia, entonces yo hago vasodilatación.
Por eso es que baja la resistencia de la cerebral media. Si baja la resistencia de la cerebral media y ponemos ese numerito encima del otro número, que es de la arteria umbilical, que está alta, el índice va a salir menor de 1. Y eso nos está traduciendo que el bebé no está en buenas condiciones. Entonces, cuando hay una hipoxia, cuando le falta oxígeno, el cuerpo es la mejor computadora que existe. Al toque redistribuye el flujo, porque si le llega la hipoxia al cerebro, el bebito se muere. Entonces dice, ¿qué hago el cerebro? Y al toque comienza a dilatar los vasos del cerebro. ¿Dónde es que mide esto? En la cerebral media. Por eso es que su índice de resistencia baja. En cambio, la arteria umbilical aumenta el índice de resistencia. Por eso es que al traducir este índice sale menor de 1. Menor de 1 entre el cerebro y la placenta quiere decir que el bebé no está en buenas condiciones y está en hipoxia con posible, inclusive, morbilidad que puede llegar a la muerte intrafetal, ¿no? Intraútero. Eso es. No se olviden nunca de la resistencia de la arteria umbilical que aumenta, mayor del percentil 95. En cambio, la cerebral media baja su resistencia. ¿Por qué? Porque hace vasodilatación para poder oxigenar. Ese es el kit del asunto, chicos. Una pregunta sobre esto adicional, doctora. Dice Estefano Quintanilla. Doctora, sobre el RCIU, en la clasificación Doppler tipo 2, ¿necesariamente se hace cesárea o se puede considerar parto vaginal? Fíjense, se podría considerar parto vaginal si tenemos todas las condiciones obstétricas para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que tenga una presentación cefálica, que esté bien presentada la cabeza hacia la pelvis, o sea, que esté en -2, -1, y que podamos nosotros valorar alguna sustancia para que pueda dilatar muy rápidamente en un espacio de 6 horas, porque de lo contrario, podemos tener un problema de sufrimiento fetal. ¿Por qué se podría dar este chance monitorizado y una asistencia de parto vaginal? Porque el bebé ya tiene 34 semanas. Cuando tiene 34 semanas, cuando es menos de eso, es cesárea definitivamente. Pero cuando podemos llegar con un Doppler 2, con 34 semanas y buenas condiciones obstétricas, podría darse un parto vaginal vigilado. Tenemos que estar allí con el monitor puesto. De lo contrario, es cesárea. Muy buena la pregunta, gracias. Sí, doctora, hay una pregunta también que dice lo siguiente. Doctora, había leído que en fetos macrosómicos se tenía que hacer cesárea sí o sí. ¿En qué caso se tiene que indicar cesárea desde el inicio? ¿Y en qué caso se da chance vaginal? Un feto macrosómico mayor de 4 kilos. Cuando tiene condiciones obstétricas adecuadas para un parto vaginal, ¿qué quiere decir? Que la pelvis de la paciente sea buena, que la paciente no tenga una morbilidad asociada, ¿sí? Que no esté con preeclampsia, que no esté con latidos irregulares, que no tenga ella fiebre, que no tenga alguna condición que le dé morbilidad. Cuando no tiene nada de esto, y la pelvis es buena, y la cabeza fetal ha podido entrar a la pelvis, o sea, que esté encajada, yo le puedo dar un chance vaginal, sabiendo que es un bebé de aproximadamente 4 kilos, pero no más allá tampoco. Más de 4 kilos 500 no vamos a sacarlo por la vía vaginal. Al final, muy bien la conclusión del doctor Mascaro, porque realmente todo puede salir por abajo, pero la idea es, o sea, por abajo dijimos por la vía vaginal, pero la idea es que tengamos un bebé en las mejores condiciones. Entonces, ¿por qué nos vamos a arriesgar? Si ustedes valoran que ese bebé es grande, pero las condiciones maternas son adecuadas y la cabeza fetal está encajada, yo puedo dar un chance vaginal vigilado. Esa paciente tiene que estar monitorizada con un monitoreo fetal constante
y un profesional de ginecobstetricia allí, al lado, porque de lo contrario vamos a tener estos casos que nos llaman urgente, expulsivo prolongado. ¿Qué cosa? No se ha valorado nada, a veces pasa desapercibido y la cabeza del bebé está allí atracada. Ese bebé sale a veces en malas condiciones al operarla, porque uno dirá, ya, pero la operan y ya. No, porque hasta para sacar al bebé, cuando está bien encajado, se puede romper el útero, se hacen los desgarros. Hacen los desgarros, hay sangrado, el útero no se contrae, pierde el útero la señora, es un problema. Entonces yo tengo que valorar mucho el estado de la madre con las condiciones obstétricas para que un bebé salga por vía vaginal. Si esas dos cosas compatibilizan, puedo ya dar un parto monitorizado. Tampoco es que la mande a dar a luz y ya está. No, tengo que estar allí pendiente. Eso es. Sí, María Alexandra dice, doctora, dentro de las complicaciones secundarias a la distocia de hombros neonatales, se menciona el exitus. ¿Qué es? ¿El qué, doctor? El exitus. Exitus es la muerte. Exitus es la muerte. Claro. No es una complicación, sino es el fracaso de todo el proceso. El fracaso de todo, que ya, o sea, se muere, pues, o sea, ya, así sí. Como el éxito, que es lo máximo, acá es el fracaso total. Muy bien, doctora. Gracias por sus respuestas y gracias por su presentación, su excelente presentación, doctora. Gracias, doctor. Con estas preguntas, las respuestas a las preguntas, creo que la clase ha concluido.